con el canto y con la música se ministra el alma. Dios, la música no hace que Dios baje, pero hace que nuestra alma se eleve hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Amén. Así que ahora vamos a cantar todos juntos el canto tema Más cerca del hogar. Nos ponemos de pie. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Contentos todos? Qué lindo poder encontrarnos nuevamente aquí para seguir estudiando este apasionante libro, Apocalipsis. ¿Cómo les está resultando hasta aquí? ¿Vale la pena escuchar estos temas? Interesante, ¿no? ¿Cuánto se aprende? Y lo que vamos a aprender todavía, porque estamos recién a martes, nos queda miércoles, jueves, viernes, para ver los últimos temas. Así que hoy vamos a ver la profecía de los 7 sellos. Es una de las tantas profecías que tienen el número 7. Está la profecía de las 7 iglesias, está en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la profecía de las 7 trompetas, y están relacionadas esas 3 profecías, especialmente la de Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias, abarcan el mismo periodo que los 7 sellos. Y estudiar las dos profecías es apasionante porque podemos ver lo que realmente ocurrió en esos 2000 años de profecía, en esta gran batalla invisible entre Cristo y Satanás, porque de eso se habla en estas profecías. Y lo bueno que no es solamente historia, que es algo que pasó, sino que ya estamos viviendo al final de esta profecía. Eso es lo más emocionante, ¿no? Tengo un par de preguntas, y qué bueno que hagan preguntas, porque quiere decir que quieren aprender. La primera que encontramos ahí en el buzón dice: para estar en el cielo tenemos que orar por cada pecado específicamente. Bueno, si los podemos recordar, sí. Si no los podemos recordar, Señor, tú conoces cuáles son. Porque a veces
no nos acordamos. Y entonces decimos perdón a nuestros pecados, ¿no? Pero es bueno recordarlos. Y aquellos que más nos molestan nos recordamos de ellos fácilmente, ¿no? Entonces, por esos que son más difíciles de vencer, son los que por los que más hay que orar. Porque cada uno tiene un punto débil. Y sabe cuál es el punto débil. Lo que para uno no es un problema, para otro sí puede ser un problema. Hay gente que le atrae un vicio. Hay otro que no le atrae para nada. Y el diablo entonces no me va a tentar con algo que a mí no me atrae. Pero aquel que le atrae el vicio, el diablo va a trabajar ahí. Más todavía porque va a decir, yo sé cuál es el punto débil. Y aunque él no puede conocer lo que hay en nuestra mente, porque solamente Dios conoce nuestra mente, pero él estudia los rasgos de nuestro rostro. Es especialista en estudiar nuestra mirada, nuestro semblante, y sabe a través de eso dónde está el punto débil. Porque sabe, porque ve también a dónde caemos, ¿no? Pero Dios es todopoderoso para librarnos de la tentación y hacernos fuertes contra ese punto débil. No hay nada que no pueda ser vencido por el poder de Dios. Hay dos textos que ustedes pueden recordar. Filipenses 4:13. San Pablo dice allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice casi todo, sino todo. Y el otro versículo es Judas, versículo 3, o capítulo 1, versículo 3. Es solo una página, por eso muchas Biblias no tienen capítulo para ese libro. Entonces está en el versículo 3. Y dice allí que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, es tanto el poder de Dios que podríamos vivir sin pecar. Es lo que está diciendo la Biblia. Judas 3, Filipenses 4:13. Y hay más, ¿no? Pero esos son dos que fáciles de recordar. San Pablo dice también que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. No recuerdo el texto, está en Corintios, sino que juntamente con la tentación dará la salida, ¿no? Si alguien lo encuentra, me avisa y lo decimos. Algunos que ya dominan la Biblia pues lo tienen que saber. Yo me he memorizado muchos, pero algunos se me escapan, ¿no? Entonces, hay que orar, lógicamente, por nuestros pecados, pero específicamente por aquellos que nos causan más problemas, ¿no? Para que Dios nos dé el valor y la fuerza para vencer. Y Dios promete sepultar en lo más profundo del mar nuestros pecados, dice el profeta Isaías. Así que no tenemos que preocuparnos de quedarnos con el cargo de conciencia por lo que hicimos. Una vez que Dios perdonó, dice Dios que a través del profeta Isaías que Él se olvida de nuestros pecados. O sea, no le da más importancia porque Dios lo borró. Pero hay gente que pide perdón y a la noche no puede dormir. Digo, ¿para qué pide perdón entonces? Claro, tengo que tener fe de que Dios me perdonó. No, pero seguimos ahí, pero... Y hay gente que hasta no se perdona a sí mismo. Cuidado con eso, pues se llega a transformar a veces en un trauma, en un problema psicológico muy serio. Si Dios nos perdona, pues nosotros tenemos que quedarnos tranquilos de que Dios limpió nuestra vida, que nos puso el manto de la vida perfecta de Cristo en nosotros, porque así hace Dios. Nos tiene que ver a través de Cristo, que es el único que no pecó, el único ser humano que no pecó. Y entonces la vida perfecta de Cristo es colocada sobre nosotros. Y entonces Dios me ve como si viera a Cristo. Es la única forma en que Él puede considerarme justo. Fíjense qué milagro, ¿no? Que tiene que hacer Dios. Entonces ya no ve a la persona, ve a Cristo cubriendo con su manto de vida perfecto de justicia a esa persona. Amén. Ese es el milagro del perdón de Dios. La otra pregunta dice, ¿la iglesia está en contra de la aborción y por qué? Les voy a dar 3 textos bíblicos. Los vamos a leer rapidito. Es buena esta pregunta. ¿Por qué nosotros? Bueno, puede ser que haya algún miembro de la iglesia que esté a favor, que esté en contra. No sé. Pero si está en contra, digamos, si está a favor, de la aborción, debería conocer estos textos.
Hay muchos, pero yo solo les voy a citar 3. Uno está en Proverbios capítulo 6. El primero debiera ser Éxodo capítulo 20, donde uno de los mandamientos que dice, no matarás, ¿no? Ese es bien conocido. En Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Este está en Proverbios capítulo 6, versículo 17. Y anótenlo porque si no, se van a olvidar después. 6:17. 6, vamos a leer desde el 16. Capítulo 6, verso 16 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Eso quiere decir que para él es algo repugnante, algo muy feo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Y qué dice en tercer lugar? Las manos derramadoras ¿de qué? De sangre inocente. Cuando se hace un aborto, ¿no se mata sangre inocente? Bueno, de las 7 cosas, la tercera dice que Dios aborrece, para él eso es una abominación, derramar sangre inocente. Jeremías 1:5 es el otro que les quiero dar. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice el profeta Jeremías, 1:5 de Jeremías. Antes que te formase en el vientre, le dice Dios a él, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Algunos dicen, no, pero el feto recién llega a la vida cuando ya está a punto de nacer, y cuando nació, ahí ya está con vida. Pero sabemos que un bebé, en el momento que se unen las células para formar el bebé, ya comienza la vida ahí, ya es un ser vivo. Y acá le dice Dios al profeta, antes que naciese te santifiqué. Quién sabe cuántos meses antes, pero antes de que te naciese, ya Dios dice, yo ya te separé como profeta. Dios ya tenía una función para ese bebé que nacía. Y fíjense, antes que te formase en el vientre. O sea, antes que llegases a tener forma de ser humano. Porque así es la formación del bebé. Al principio no tiene forma. Aparece la cabecita, después los bracitos, las manitos. Y acá dice, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, yo ya sabía quién eres tú. ¿Tenía vida entonces eso que no tenía forma? Bíblicamente sí. Y el último es Salmo 139. Miren qué lindo que está este texto también. Salmo 139 y versículo 16. 139 y versículo 16. Vamos a leer desde antes del 16. Salmo 139, vamos a leer desde el versículo 13. Dios, aquí el rey David le dice a Dios, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y miren lo que dice el 16. Mi embrión vieron tus ojos. Un embrión, algo pequeñito. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Y hoy la teoría es que no, un embrión no tiene vida, ni tiene forma. Pero dice que tiene vida, aquí el texto, ¿no? Por lo tanto, el aborto no deja de ser un asesinato a la luz de la palabra de Dios. Sangre o manos derramadoras de sangre inocente, aborrece Dios. Como les decía anoche, alguien le preguntó una vez a una mujer que estaba a favor del aborto, ¿usted no siente tristeza, dolor al permitir que se le haga un aborto?
No, dice porque todavía ahí no hay vida y todo eso. Pero si va a nacer, poco antes de nacer, y usted hace un aborto, no está matando al bebé. Bueno, pero todavía no vio el mundo, pero está vivo. Sí, pero... ¿Y si usted dejara que ese niño creciera y llegara a tener 14, 15 años? ¿Usted lo mataría? No, dice. ¿Cuál es la diferencia? Si usted no lo mataría, entonces ¿por qué mata a un bebé allá dentro del vientre que tiene vida? Es contradictorio, ¿no? Y tristemente muchos abortos vienen porque abunda el pecado. ¿Cuántas jovencitas se hacen el aborto porque tuvieron una aventura con el noviecito por ahí? Y para no meterse en problemas, entonces se hacen hacer un aborto y muchas de ellas mueren. Lo mejor sería obedecer el mandamiento que dice: no cometerás adulterio o no fornicarás. No, pero eso está fuera de moda. Ahí está. Entonces, como está fuera de moda, hay que hacer lo que hacen la mayoría, ¿no es cierto? Pareciera que la Biblia es la mayoría para muchos. Pero un joven cristiano le pondrá límites a su relación con la novia, o y viceversa. Y si él le pide la famosa pruebita del amor, si la joven es temerosa de Dios, va a decir: mira, la mejor prueba de amor es que tú te conserves puro hasta el día que nos casemos. Esa es la mejor prueba de amor. Dice, pero ya te están enseñando esa tontería en la iglesia. ¿Ah, sí? Entonces paga las consecuencias. Después viene el sufrimiento, viene el dolor, viene el niño que nunca conoce a su padre. Porque el hombre la hace una vez, la hace dos, tres, total, se lava las manos y se escapa, se va. Pero ¿quién paga las consecuencias? La niña. Y los padres, abuelitos antes de tiempo. La ley es la ley. Por algo Dios la escribió para protegernos, para que seamos felices, para que seamos libres. Pero tristemente la sociedad enseña otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer lo que dice la mayoría y no lo que dice la minoría. Siempre es así. ¿Sabe qué dice Isaías 5:20? Hay de aquel que a lo bueno le llama malo, y del que llama a lo malo bueno. Así está el mundo, están los valores cambiados. Si ustedes le dicen a un joven: no hagas eso. Una vez en un programa televisivo, una conductora del programa dijo: dice, después de este segmento de la publicidad, voy a traer un joven. ¿Y saben por qué lo voy a traer? Porque tiene 23 años y está virgen y tiene novia. Novedad para la gente de afuera, ¿cierto? Que no conoce a Dios. Claro, ¿cómo? Y pasó el muchacho, ¿no? Y no era cristiano. Tenía principios de cristiano, pero no pertenecía a ninguna iglesia. Y dice: a ver, cuéntanos, ¿cómo es posible que hace 5 años que estás de novio y nada? Y entonces dijo: bueno, es que yo tengo principios, me han enseñado que yo debo respetar a mi novia y ella me respeta a mí. Y creemos que lo más hermoso para nosotros será conocer nuestros cuerpos el día que nos casemos. Porque una vez que lo conocimos antes, no tiene mucha emoción esa primera noche después de casar. Y estaban todos sorprendidos, ¿no? Claro, es raro eso en este mundo. Pero en el mundo cristiano no es raro. En el mundo cristiano es común que un joven aprenda a respetar a su niño y la chica a él, ¿no? Pero bueno, el aborto tristemente ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque tristemente pasa eso. Yo he pasado a hablar con un joven, 18 años, la chica de 17, y joven cristiano, ¿no? Y bueno, se entusiasmó y la chica quedó embarazada. Yo fui a hablar con él. Le dije: ¿qué te pasó? Sí. Le digo: mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú pensabas hacerlo a eso, ¿por qué no te cuidaste? ¿Qué cuesta cuidarse? Porque
si lo vas a hacer, bueno, hazlo, pero cuídate. Y dijo, levantó los hombros. Triste, ¿no? Y bueno, ahí está. Interrumpió su carrera, no pudo seguir estudiando el muchacho, había que trabajar para criar a esa beba. Y todo se le vino abajo, la chica dejó de estudiar también. Bueno, tratemos de evitar estas cosas. Papá Dios tiene razón con lo que escribe, ¿no? Si Dios lo dijo, es para bien nuestro, para nuestra felicidad. Y si hemos caído en eso, Dios siempre restaura las cosas. Nadie tiene que preocuparse y decir, uy, pero yo ya lo hice. Dios te ha perdonado. Si te has arrepentido, como este joven se arrepintió, pidió perdón a Dios, ya está arreglado. Pero ahora tiene que cambiar de planes en su vida porque hay una criaturita de por medio, ¿no? Cuando se pudiera haber evitado si él hubiese obedecido el mandamiento. Pero bueno, por eso hay que tener cuidado en las visitas. En mi tiempo las visitas, me acuerdo, eran yo iba a ver a mi novia, que es mi esposa ahora, los días miércoles, viernes de noche, a veces, sábado y domingo. Y ya, lunes, martes, hasta miércoles no la veía. Y mi suegrita controlaba el tiempo que yo estaba con ella ahí en la sala, ¿no? Por ahí entraba y dice, perdón que interrumpa, pero Rubén, se te va el bus. Y muchas veces me perdía el bus, yo, ¿no? Y iba caminando 23 cuadras hasta mi casa. Ay, yo contento, con haber estado 10 minutos más con la novia, contento. Pero ella vigilaba. Y gracias a Dios, después de 3 años nos casamos y ahí supimos lo que es tener intimidad. Porque ella la tenía bien clara. Y yo también, porque me habían enseñado lo que dice la Biblia, ¿no? Pero orábamos, pedíamos a Dios que nos diera fuerza para poder soportar la tentación, porque la juventud es así, ¿no? La carne es débil, pero Dios es fuerte para protegernos, ¿no? Bueno, vamos entonces al tema de los 7 sellos. Espero haber respondido bien a las preguntas y que hayan tomado nota de los textos, ¿sí? Para que puedan dar una respuesta, porque algunos les puede preguntar por ahí por qué estamos en contra del aborto. Porque Dios así lo enseña. Dios trae al mundo una vida y a esa vida hay que respetarla. Los 7 sellos del Apocalipsis. Bueno, estos 7 sellos nos tenemos que imaginar que son como 7 tomos, 7 libros. En cada libro se habla acerca de un periodo de la historia y con símbolos se va explicando qué es lo que pasa en cada uno de los periodos. Y esto está en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y los años que cubre cada sello son... algunos de ellos son aproximados, otros son prácticamente exactos. Y el primer sello ya nos muestra lo que pasaría en el primer periodo de la historia de la vida de la Iglesia de Dios. De paso, San Juan, cuando vio, porque antiguamente así no había libros como ahora. Eso se puede considerar que es un libro, ¿no? Eran rollos, ahí estaba contenido todo lo que escribían los profetas, en este caso esta profecía. Y tenía 7 sellos, es decir, solamente lo podía abrir un libro alguien que tuviera autoridad. Y en este caso el único que tenía autoridad para abrir el libro fue Cristo, porque él había vencido. Si Jesús no hubiera vencido, entonces ¿de qué servía abrir esos 7 sellos para ver una historia que no se iba a dar, que no iba a ocurrir? Pero como él venció, entonces Juan dice ahí en capítulo 5 que lloraba yo mucho, dice, porque no había encontrado a nadie digno de abrir los 7 sellos. Pero dice aquí el león de la tribu de Judá, dice Jesús, ¿no? A Jesús se le llama así. Él venció y entonces él abre los sellos. Y dice, mira Juan, te voy a mostrar lo que va a pasar de aquí en adelante, hasta que yo vuelva por segunda vez. Y entonces, este primer sello va desde el año 31
cuando Jesús termina su ministerio, cuando muere, resucita, hasta el año 100. ¿Por qué hasta el año 100? Porque aproximadamente en el año 100, poco antes o por ahí, muere San Juan, el último discípulo de Cristo. ¿Y San Juan estaba ¿dónde? En Alcatraz, ¿no? En una isla donde había una cárcel como la que existía allá en San Francisco, donde nadie podía escaparse de ahí. Y estaba preso por causa de la palabra de Dios. Los romanos no sabían cómo sacárselo de encima, lo metieron al viejito de esa isla rocosa y dice, aquí no va a molestar más. Pero fue una bendición que fuera preso ahí, porque ahí escribió él ese libro que estamos estudiando ahora. Así que el diablo no se lo pudo sacar de encima al viejito. Ahí entonces Dios dijo, Juancito, no te preocupes, acá estás tranquilo, nadie te molesta, yo te voy a revelar cosas grandes. Y ahí escribió San Juan el Apocalipsis. Y después de viejito, claro, él murió, pero dejó este gran legado. Y entonces dice, miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Un caballo blanco, de paso, de ahí vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Porque parte de los 7 sellos son 4 jinetes, son los primeros sellos, son 4 caballos, simbólicos, obviamente. ¿Por qué caballo blanco? El blanco representa la pureza doctrinal, que caracterizaba la predicación del Evangelio de los apóstoles. Ellos predicaban un Evangelio puro. No había mezcla de doctrinas humanas en ese tiempo. Estaban los paganos y los cristianos. Los paganos que adoraban todo tipo de dioses, y estaban los cristianos. Así que no había todavía problemas con la doctrina, porque era pura, recién salida de fábrica, ¿no? Jesús se la había enseñado y los apóstoles predicaban lo que Jesús les había impartido. Una doctrina sin manchas, pero vamos a ver lo que pasa después. Y si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, describe perfectamente lo que ocurría en el tiempo del caballo blanco, año 31 al 100 después de Cristo. Los primeros cristianos no permitieron que la doctrina se manchase. Hubo también grandes victorias para Cristo en el tiempo de los apóstoles. 3.000 conversos en Pentecostés, 5.000 más pocos días después. La conversión de Saulo, del cual hablamos ayer, que llegó a ser ¿quién después de Saulo? San Pablo. Ahí, en este tiempo, fíjense, ocurre la conversión de aquel militar asesino de cristianos. Después viene la conversión, el martirio de Esteban, y ocurren muchas cosas interesantes en el tiempo en que se había derramado el Espíritu Santo, donde, como explicamos anoche, obviamente se producían muchos milagros para que la gente pudiera conocer a Dios. Y entonces el símbolo es claro, un caballo blanco, pureza. ¿Y qué podría ser el que lo montaba, que conducía el trotar de ese caballo, que quiere decir el avanzar en la historia? ¿Quién es el que conducía la iglesia cristiana primitiva? ¿Quién era? ¿Quién podría ser el que conducía a la iglesia? Cristo mismo, ¿sí? Cristo, que envió luego al Espíritu Santo, obviamente para que se produjera esa lluvia temprana, que capacitó a la iglesia para predicar con tal poder que miles de paganos se convertían en un día. Y había bautismos en cantidad, porque los paganos se convertían. El Espíritu Santo tocaba sus corazones en la prédica de los apóstoles, y no estaban esperando ahí como ahora que no, bueno, lo voy a pensar, y pasan meses, a veces años. No, algún día me voy a bautizar. Eso no pasaba en ese tiempo. La gente inmediatamente entregaba su corazón a Cristo, porque el Espíritu Santo los impactaba. Así que este es el tiempo, Cristo conduciendo los destinos de esta iglesia. Segundo sello, la cosa empieza a cambiar ahora. Va del año 100 hasta el 313.
¿Por qué 313? 100 dijimos porque aproximadamente ahí muere San Juan, el último discípulo, el último de los 12. Y 313 porque en la profecía de las 7 iglesias que cubre el mismo periodo, en el capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis, Jesús le dice a los cristianos de esta época, se lo voy a leer desde aquí, y que corresponde a la segunda iglesia del Apocalipsis, que es Esmirna, le dice: tendréis tribulación o persecución o problemas por 10 días. O sea, en esta segunda parte de la historia del pueblo de Dios, Jesús le dice: mira, ahora van a tener problemas ustedes. El diablo va a querer perseguirlos utilizando el poder romano. Y les da una profecía que está en Apocalipsis 2:10, dice: tendréis tribulación por 10 días. Un día profético, ¿a cuánto equivale? Un año. Y saben que desde el año 303 hasta el 313, ¿cuántos años son? 10. Se producen los 10 terribles años de persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Y ustedes recordarán lo que pasó en el circo romano, ¿no? Que todavía el famoso edificio ese se conserva, donde los paganos se divertían viendo cómo los leones devoraban a los cristianos. Familias enteras eran devoradas. Hacían pasar hambre por varios días a los leones. Llegaba el día del show, no sabemos qué día sería, quizá un fin de semana. La gente pagaba para entrar, como ir a ver un partido de fútbol o de soccer. Y allá iban a divertirse. ¿De qué manera se divertían? Viendo cómo los leones se comían a los cristianos. 10 años. Y termina, y está en Apocalipsis 2:10. Y obviamente, esa persecución pusimos el 313 porque ahí es donde termina. 2 emperadores diabólicos, Diocleciano y Galiano, fueron los que causaron esos 10 años de persecución. ¿Estaba predicho en el Apocalipsis? Estaba predicho. Y por eso en el segundo sello se le agregan más detalles a este periodo y se dice que cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira, salió otro caballo, bermejo. ¿Qué es bermejo? Rojo, ¿no? Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Persecución, martirio. Y se le dio una gran espada. Claro, el que monta este caballo ya no es Cristo, sino ¿quién? El diablo, porque el diablo dijo: se fue Jesús, esta iglesia fue poderosa, conquistó miles y miles de paganos, ahora yo me voy a encargar de aniquilar a este pueblo que anda predicando el Evangelio. Y utiliza el poder romano pagano, que produjeron muchas matanzas como estos 2 que les mencioné. Y ya entonces el rojo es símbolo de ¿qué? Derramamiento de sangre. Exactamente lo que pasaba en este tiempo. Pero en el 313, y aquí viene lo interesante de la historia, aparece un emperador diferente, también pagano el hombre, llamado Constantino el Grande. Mi esposa me dice: ¿seré pariente? Porque ella de soltera es Constantino. y lo que hizo este Constantino fue tremendo. Ya lo vamos a ver más detalladamente en estas otras noches. Constantino frena esa persecución. Porque ¿saben por qué lo frena? Recuerden que el diablo está detrás de todo esto. No es capricho de los emperadores. No. El diablo los usa como títeres. Hasta el día de hoy hace el diablo eso. Pasa que por cada cristiano que moría en el circo romano, su testimonio era tan poderoso porque ellos morían cantando alabanzas. Y los paganos dicen: esto está loco. ¿Cómo van a cantar si están por morirse? Y eso impactaba el corazón de ellos.
Y después averiguaban por qué cantaban. Y alguien le explicaba a los cristianos y dice, mira, esta es nuestra esperanza. Cristo dio su vida por nosotros. Y si nosotros creemos en Él, aunque esté muerto, vamos a vivir. Por eso cantan. Porque ellos saben, cuando Cristo venga se van a levantar de sus tumbas. Y los paganos se quedaban con los ojos así. Y muchos de ellos se convertían. La historia dice que por cada cristiano que moría, 10 paganos se convertían. Entonces el diablo dijo, me está saliendo mal la cosa. Porque él no quería que se multiplicaran los cristianos, sino que disminuyeran. Pero el testimonio dado en ese martirio era utilizado por Dios para que otros se convirtieran. Y el diablo dijo, la persecución no me va a ayudar. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a confundir a los cristianos con doctrinas paganas. No sé si han visto ese refrán que dice, si no los puedes destruir, confúndelos. Bueno, esa es la estrategia que usó el diablo. Frena la persecución, aparece el emperador Constantino, se quiere ganar la confianza de los cristianos. Y dice, no más persecución. Pero comienza a introducir dentro del cristianismo doctrinas paganas. Y de esa manera el diablo logra arruinar la verdad blanca, pura que se predicaba en el primer siglo. Ya vamos a hablar más de este hombre. Coincide con la iglesia de Esmirna este periodo, como ya lo mencionamos, el periodo de las 10 persecuciones generales desatadas por el Imperio Romano. Este sello comienza con el último apóstol, fin del siglo I, y llega hasta el 313, cuando Constantino firma en Milán el edicto de ¿qué? De tolerancia, no más persecución. Vamos al tercer sello, va desde el año 313 hasta el 538. ¿Por qué el 538? No se van a olvidar esa fecha. Quizás de las otras sí, pero de esta yo creo que no. En el 538, ya el Imperio Romano comienza a tener un color diferente, pasa a ser una Roma cristiana. Y en el año 538 ya esta iglesia, a la cual le dio un empuje muy fuerte el emperador Constantino, que de paso dice la historia que él se hizo bautizar como cristiano en un bautisterio, como realmente es el bautismo verdadero. En aquel tiempo no existía el bautismo de mojar a un bebé, ¿no? La aspersión no existía, eso vino siglos después. Se bautizaba como Jesús lo enseñó, ¿no es cierto? Sumergiendo en agua. Y él dice que él se bautizó, se hizo cristiano. Otros dicen que fue simplemente para mantener el poder. Ustedes saben que muchos hacen cosas así. Así que en el 538 aparece otro emperador llamado Justiniano, y el emperador Justiniano le concede a la iglesia de Roma poder civil. Y eso le permite a la iglesia poder perseguir, torturar y aún matar a los cristianos que no estuviesen de acuerdo con sus enseñanzas. Poder civil. O sea, el diablo sabía que necesitaba de ese poder para lograr que aún un cristiano matara a otro cristiano sin que eso fuese un delito. No sé si queda claro lo que les digo. San Juan había anticipado ese periodo triste desde el año 538. En San Juan capítulo 16, 1 al 3, cuando Jesús dijo, vendrá hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Jesús había visto, obviamente, es Dios, ¿no? Más adelante, en el año 1233, se crean los tribunales de la Santa Inquisición. Y continúa el encarcelamiento, la tortura y la muerte de millones de cristianos que simplemente por leer la Biblia y guiarse por ella, eran ejecutados. Y la iglesia tenía el poder civil para pedir al gobierno que juzgaran y mataran a los que creían diferente. Ocurrió lo mismo con Jesús, ¿no? Sí. Pilato no tenía nada que ver con la iglesia, los judíos sí. Pero como los judíos no tenían poder civil, pero sí tenían el poder de convencer. Entonces dijeron, si tú no sueltas a Barrabás, entonces tú no eres amigo del César. Y ahí la religión empezó a presionar, fíjense, ¿no?
judíos, creyentes en Dios, ordenando a matar al Hijo de Dios. Los dos poderes se juntan, el poder civil y el religioso, para lograr que a Jesús lo crucifican. Es peligrosa esa unión, y de eso vamos a hablar el viernes, ¿de acuerdo? Esa unión siempre ha sido peligrosísima, la unión iglesia y Estado. Y eso comienza en el año 538. ¿Qué pasa en este sello? Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dan el aceite y el vino. Está lleno de símbolos. Ustedes podrían decir con justa razón: no entiendo nada. Ya vamos a entender, vamos a ir por partes. Aquí tenemos un caballo negro. Después del 313, con la introducción de doctrinas paganas por medio de este emperador Constantino y otros que vinieron después, la verdad comienza a ennegrecerse. Ya no es una verdad pura como la que predicaban los apóstoles. La verdad ya estaba ensuciándose con doctrinas humanas y dogmas humanos. De paso, el 7 de marzo del año 321, en este periodo, fue cuando el emperador Constantino dicta la primera ley dominical que se conoce, porque él fue el que manipuló el tema del cambio del sábado al domingo, porque él era adorador del dios Sol, era mitraíta. Entonces él sugirió a la iglesia que se cambiara la adoración a Dios en sábado para adorar en domingo, en honor, decía él, a la resurrección de Cristo, porque finalmente Jesús es el sol de justicia. Pero fíjense en qué sol estaba pensando él. No en Cristo, sino el sol que él adoraba. Cada primer día de la semana se postraba ante el sol cuando se levantaba, ¿no? Bueno, para que vean ustedes, después se introduce también la idolatría. ¿De qué manera? Permitiendo que los paganos trajeran dentro de los templos sus estatuas. Así se introduce la adoración de seres santos, ¿no? Y los paganos, como no sabían leer y escribir, ellos dijeron: dejen que traigan sus, porque los vamos a usar como medio didáctico. Así que aparecía allí una estatua, y lo que hacían los cristianos era cambiarle el nombre. Había una que se llamaba Semiramis y tenía un niñito en los brazos, Tammuz. Y los paganos decían que ese niñito un día iba a crecer, se iba a ser grande, iba a ser rey del universo. Qué interesante, ¿no? Paralelismo con Cristo. Y entonces ellos decían: esta señora que está ahí no se llama Semiramis, se llama María, que tiene el niñito en los brazos, no es Tammuz, es Jesús. Pero los paganos seguían adorando a Semiramis como lo hacían antes, con nombre diferente, pero... Y así pasó con muchas otras estatuas, ¿no? Bueno, esa es la introducción de la idolatría, para que tengan una idea cómo se fue dando en la iglesia. Vamos a analizar, antes de llegar a eso de la cebada y el trigo. Este periodo de la iglesia enfrentó luchas para mantener la blancura de sus doctrinas. La negrura muchas veces representa en la Biblia las tinieblas morales, el pecado, la apostasía o el error. Tanto Pablo como Pedro profetizan acerca de un tiempo, eso lo pueden ver ahí en sus textos, qué bueno que tienen las lecciones, que espero que esas lecciones ustedes las estudien, las analicen, porque van a poder aprender mucho más. Hablan estos profetas de un tiempo cuando se mudarían las doctrinas, se cambiarían y que la iglesia se echaría a perder. Ahí están los textos donde se profetiza lo que pasaría con la iglesia en este tiempo. No es solamente Juan que habla de este tiempo, sino ya otros profetas anunciaron esa apostasía. Era un tiempo cuando esa iglesia pura que Jesús había fundado se fue haciendo cada vez más grande, pero en cierto momento una mayoría se empieza a desviar de la verdad. Y una minoría, ¿se acuerdan cuando hablamos del remanente en estos días? La Biblia habla de un remanente. Un remanente se mantuvo fiel a la doctrina que Jesús les había enseñado. Pero una mayoría se apartó. Siempre ha sido así en la historia, ustedes lo saben bien.
Y ahí estaba profetizado lo que ocurriría con las doctrinas. ¿Qué representa la balanza en este sello? Bueno, representa el espíritu de comercialización que se iría penetrando en la iglesia. Interesante porque a lo largo de los siglos que vinieron después, se aplica bien esto. San Pedro dijo, ahí en el capítulo 2, de 2 de San Pedro, capítulo 2, no sé si lo tengo aquí, por la duda que no lo tenga se lo voy a leer. Dice, esta es una de las profecías que anuncia lo que pasaría en este tiempo, en el tiempo estamos en el tercer sello, ¿no? Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, y aquí viene una palabra clave, encubiertamente, porque así siempre lo hizo el diablo siempre se encubrió, herejías, introducirán encubiertamente herejías destructoras. El versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, su mezcla de verdad con mentira, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, por eso el caballo negro, o sea, una verdad echada por tierra. Y miren lo que dice después, lo dice San Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y acá se usa la balanza. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Bueno, llegó un momento en que esta iglesia comenzó a vender lo que se llama las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era el perdón. Como se le negaba la Biblia al pueblo, entonces la gente que era cristiana, imagínense, cuando cometían un pecado, ¿qué tenían que hacer? Pedir perdón. Pero se enseñaba que la única forma de conseguir el perdón es comprando el perdón a través de la indulgencia, que era un papel, ¿no es cierto?, donde decía, ego te absolvo, yo te perdono. Entonces la gente venía, un representante de la iglesia en una plaza, traía en su caballo 2 cofres, y ahí entonces la gente ponía su dinero, y se le prometía, desde el momento que la moneda cae en el fondo del cofre, el pecado de usted está perdonado. Imagínense cómo se enriqueció la iglesia con eso, ¿no? Por eso Martín Lutero protestó. Como sacerdote fiel a la palabra de Dios, somos salvos por gracia. El perdón no se compra. Pero bueno, entró, como dice en la profecía, un espíritu de comercialización en la iglesia. ¿Qué representa un denario? Era el salario de un día de trabajo con lo que apenas se compraban 654 gramos de trigo o menos de 2 kilos de cebada. Con el trigo se hace el pan. El pan, en sentido simbólico, ¿qué representa? La palabra de Dios. O sea, había que trabajar mucho para conseguir tan solo 654 gramos de trigo o menos de 2 kilos de cebada. Significaba esto que era un tiempo en que tener acceso al pan de vida era muy difícil. Hasta muchos tenían que sufrir la muerte, el castigo, la tortura, porque se los encontraba leyendo la Biblia. Como pasó con los valdenses en el Valle del Piamonte, que los valdenses huían de Roma porque si se los veía leyendo la Biblia, pobrecitos, ¿no? Se escondían en las cuevas, lejos de las ciudades. Pero venía el ejército de Roma ahí y descubrían un agujerito y dice, me parece que debe haber gente allá adentro. Y entonces empezaban a llamar, salgan. Y nadie quería salir. Entonces, como no salía, echaban humo adentro. ¿Y qué hacían las personas? Los primeros que dejaban salir era ¿qué? A los niños. ¿Saben qué hacían los romanos con los niños? Los descuartizaban y empezaban a tirar los pedazos de su cuerpo por medio de ese agujerito. Si ustedes no salen, les va a pasar lo mismo. Terrible. Tenemos que agradecer a Dios que vivimos en un tiempo de libertad, que no nos hacen eso. Aunque en otros países sí se persigue a los cristianos, pero esa época era horrible. No se podía leer la palabra de Dios con libertad porque eso era pecado. Y tortura y muerte. Por eso representa aquí el denario, que era el pago de un día de trabajo, diciendo trabajar mucho para obtener tan poco. Eso es lo que quiere decir. Mucho sacrificio para obtener un poquito de la palabra de Dios. Hasta había gente que cortaba algunas hojas de la palabra de Dios y las guardaba, para que nadie viera que tuviera algo de Biblia. Hasta eso hacían.
Y las hojitas las leían y las leían y las leían y no tenían otra cosa. Tremendo. Después viene el aceite. Bueno, ahí se menciona lo que dije hace un ratito, ¿no es cierto? Cómo el emperador Constantino empezó a introducir doctrinas paganas dentro del cristianismo, ¿no? El aceite representa ¿qué cosa? De acuerdo a Zacarías 4, el Espíritu Santo, porque dice, no dañes al aceite y al vino, o sea, no atentes contra el que convence de verdad, de la verdad, de pecado, de justicia, de juicio, que es el Espíritu Santo. Él es el que te ilumina y te lleva a la verdad. Y el vino representa ¿qué cosa? La sangre de Cristo, que es símbolo del poder de Dios, ¿no es cierto? Ese es el simbolismo que tiene este sello. El cuarto sello, vamos avanzando en la historia, ya estamos llegando a nuestro tiempo, que es lo más emocionante. Época de la Inquisición, de los tribunales de la Santa Inquisición. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, que quiere decir sepulcro, le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un caballo color amarillo, anémico. ¿Cómo se ponen las hojas en el otoño? Antes de morir, amarillas. Así estaban las doctrinas en este tiempo. Las doctrinas se estaban marchitando. Cada vez se introducían más dogmas humanos, más doctrinas paganas mezcladas con las verdades de la Biblia, por el accionar de Satanás. Si no los puedes destruir, confúndelos, ¿cierto? Y de esa manera lograba que la gran mayoría tomase un camino equivocado, el camino de la apostasía. Y una minoría se mantenía fiel a la palabra de Dios, porque siempre hubo una minoría que mantuvo en alto las grandes verdades de Dios. Y dice que este caballo, ahí, color amarillo, tenía el color de algo que se muere, ¿no? Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Dice, para matar, aquí habla de persecución, ¿no? Con espada. De paso, la espada tiene dos símbolos en la Biblia. ¿Cuál es el primer símbolo de la espada? Hebreos capítulo 4. ¿De qué habla? ¿Cuál es la espada del Espíritu que tiene corta por los dos lados? La palabra de Dios. Pero aquí la espada no es la Biblia. Aquí la espada es el poder civil unido al poder religioso. Y dice allí, para matar con espada, con hambre, y sí que sufrían hambre. ¿Saben qué hacían en los tribunales de la Santa Inquisición? Aquellos que no se arrepentían los tenían ahí guardados en un calabozo, pero que apenas si cabía la persona doblada ahí, sufrían. Imagínense no poder moverse. Y no se les daba de comer por días enteros. Y algunos de ellos finalmente se arrepentían para no seguir sufrir tanto. Pero ¿saben qué hacía la iglesia? Le ponía un cartel atrás y otro delante que decía, soy hereje. Y la única forma en que se le perdonaba el delito, entre comillas, de seguir la palabra de Dios, era que aceptara entonces, cada vez que salía en público, llevar ese cartel, soy hereje. Qué feo, ¿no? Y esto no fue cosa de un corto tiempo, casi 600 años. Terrible. No sé si en México creo que hay un museo, ¿no?, de la Santa Inquisición, en Perú, en España. Algunos lo han cerrado, porque hay gente que no puede creer que una iglesia cristiana haya hecho eso. Pero estaba escrito que así iba a ser. Y dice, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí no son las fieras del tiempo del primer caballo, ¿eh? Porque uno dice, pero como el circo romano estaba funcionando en este tiempo, no, ya no. Las fieras de la tierra, ¿saben cuáles son? ¿De qué está compuesta la falsa Trinidad? A ver cuántos se acuerdan. El dragón es una fiera. La bestia es una fiera, es un imperio, pero tiene nombre de fiera. Y el falso profeta. Ahí tenemos dos fieras. Esta falsa Trinidad estaba obrando contra Dios, utilizando el poder eclesiástico que se apartó de la verdad para aniquilar a cuanto cristiano pudiera aniquilar. Esas son las fieras de la tierra, el accionar de la falsa Trinidad.
Coincide con la iglesia de Teatira, la simbología espantosa de la aflicción, que expresa la aflicción de la época de la Inquisición predicha por Jesús, Mateo 24, San Juan capítulo 16, profetizada también por Daniel. Ustedes pueden ver esos textos luego en el estudio. En 538 entra en vigencia el edicto de Justiniano, dándole a Roma el poder legal para perseguir y aún matar a los cristianos que no aceptaran las doctrinas de la Iglesia Popular. Pero en 1517 comienza lo que se llama la Reforma Protestante. ¿Quién fue el primer protestante de la historia? De paso. ¿Quién fue el primer protestante de la historia? ¿Quién fue? Cristo mismo. ¿Acaso no protestaba él contra los errores religiosos de los judíos? Lean Mateo capítulo 15, 8 en adelante. Hipócritas, bien habló de usted el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, porque enseñan como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombres. Eso fue una protesta contra los religiosos de esa época. ¿Se enseñaron mandamientos de hombres a lo largo de la historia? Claro que sí. Hasta el día de hoy hay mandamientos de hombres que no tienen fundamento en la Biblia, pero se los considera como enseñanza bíblica. Terrible. Así que el primer protestante fue Jesús. Los apóstoles fueron protestantes. Así que no es algo que surgió en esta época. Claro, en 1517 surge la gran reforma, porque ahí el sacerdote Martín Lutero, leyendo el libro de Romanos, descubre grandes verdades que la iglesia no estaba siguiendo. Y él fue el que protesta contra la venta de la indulgencia y muchas otras enseñanzas. Los cristianos paganizados persiguen al pequeño remanente de la doctrina pura bíblica. Cuarto sello, 1517-1755. Estamos llegando a nuestra época. El clamor de los mártires. Ya no hay caballos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? Esto es importante, ¿no? Por causa de la palabra de Dios. No por causa de filosofías humanas, no por causa de lo que dice un teólogo, no por causa de un dogma cristiano, no por causa de mandamientos de hombres, sino por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En el quinto sello hay un clamor simbólico. Claro, imagínense, en este tiempo ya había millones de mártires que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Entonces, estas almas claman, dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer venganza? Y Dios dice: descansen todavía un poco porque no se ha completado el número de mártires. Hasta el día de hoy todavía hay muchos cristianos que mueren por causa de la palabra de Dios. Vamos a explicar el simbolismo que hay ahí. Coincide con la iglesia de Sardis, siguiendo el paralelismo con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. ¿Qué significado tiene este sello? ¿Por qué dice: vi la sangre de los mártires, no de las almas, bajo el altar? Bueno, el altar de bronce del Antiguo Testamento, en ese altar se ofrecían sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y la sangre era derramada sobre la base del altar. Levítico 17:11 dice que la vida o alma está en la sangre. ¿Cuál es el simbolismo? La sangre de los mártires, del remanente fiel, que no aceptó la paganización doctrinal, es derramada como un sacrificio al pie del altar. Esa sangre simbólicamente clama a Dios, como lo hizo la sangre de Abel, quien le quitó la vida a Caín. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo: Caín, ¿dónde está Abel? ¿Y qué le dijo Caín? Después que le había dado una pedrada en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios había pedido una ofrenda y Caín dijo: yo le voy a dar la mejor ofrenda de mi campo. Le dio verduras y frutas sobre un altar de piedra. Y me imagino que le dio cosas bien bonitas, hermosas y ricas. ¿Y Dios qué hizo? Se lo quemó porque dijo: yo no te pedí eso. Y Abel le trajo el verdadero sacrificio, que era un cordero. ¿Qué representaba ese cordero? A Cristo. Por eso Jesús dijo: yo no quiero verduras, porque las verduras no van a dar la vida por la humanidad. El que va a dar la vida por la humanidad es Cristo.
Y Caín se puso envidioso de Abel. Salieron al campo y lo mató. Y Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Dijo Caín, diciendo que tengo que cuidarlo yo a él. Y Dios le dijo: la sangre de tu hermano, ¿qué dice? Clama a vida de la tierra. ¿Cómo? ¿La sangre tiene conciencia? No, pero es una forma simbólica de decirle a Caín: esa sangre me recuerda lo que tú hiciste con tu hermano. Lo mismo se usa aquí en Apocalipsis. No es que haya almas conscientes por ahí flotando, clamando por venganza. Esa sangre derramada bajo el altar, ¿por qué? Porque cuando se mataba un cordero en el altar que representaba a Cristo en el Antiguo Testamento, la sangre caía al pie del altar. Entonces estos mártires representan esos corderitos que eran muertos porque simbolizaban la inocencia de Cristo, ¿no? Y simbólicamente, como la sangre de Abel, clama esa sangre, que como dice allí en Levítico, el alma está en la sangre, y por eso se usa el símbolo de ese clamor que es simbólico. Además, después se les dice que se descansasen todavía un poco más de tiempo. Si fueran almas vivas por ahí flotando, ¿qué van a estar descansando? ¿Qué haría una persona si se va directamente al cielo? Actividad continua. Y en el cielo no hay cansancio, así que ¿por qué habría que descansar si no hay cansancio? La Biblia dice que no nos cansaremos en el cielo. ¿Por qué dice que hay que descansar? Porque el descanso está relacionado en la Biblia ¿con qué? Con la muerte. Dios le llama a eso descanso. Cuando Lázaro murió, los discípulos dijeron: ay Señor, mira, ya llegaste tarde, murió Lázaro. Y Jesús dijo: yo voy a despertar. ¿De qué lo va a despertar si se murió? No, dice: Lázaro duerme. Así dijo él. No dijo: Lázaro anda por ahí en el cielo, se fue para aquí, para allá. Y eso, y había pasado 4 días en que Lázaro estaba muerto. ¿Tenía tiempo para ir a otro lugar? De sobra. Pero él dijo: Lázaro no sabe nada, Lázaro duerme, Lázaro descansa, y luego lo resucitó, mostrando el poder que tiene para levantar a los muertos. Así que esto es simbólico. Se les dio vestiduras blancas que representan la vida perfecta de Cristo puesta en ellos. Sexto sello, y llegamos casi a nuestra época, 1755. ¿Por qué esa fecha? Ya la vamos a ver. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. 1 de noviembre de 1755 es el terremoto más grande que se ha registrado en la historia. El terremoto de Lisboa, que tuvo un alcance de millones de kilómetros cuadrados. Hasta el norte de África se sacudió y desaparecieron pueblos enteros. Bueno, aquí hubo un gran terremoto. El sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Señales astronómicas, la vamos a ver. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían los montes y a las peñas? Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, pregunto, lo que dice después del punto, después de la palabra viento, cuando dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, ¿se ha cumplido eso? No todavía. Lo anterior sí, ya vamos a ver las señales astronómicas. Pero después de esas señales astronómicas, dice que el cielo se va a enrollar como un pergamino, la bóveda celeste se va a retirar, y eso dará lugar a que todos puedan ver la gloria de Cristo aún en pleno día. ¿Por qué hoy en el día no podemos ver las estrellas? Porque tenemos una bóveda celeste, que la atmósfera no nos permite ver eso. Cuando Cristo venga, esa atmósfera se va a enrollar como un pergamino, y todo el mundo podrá ver la gloria de Cristo. Pero aquellos que no estén preparados van a pedir a las peñas y a los montes que los escondan, porque la gloria de Cristo es muy superior a la gloria del sol aún al mediodía. Y ya dijimos, si queremos ver el sol, ¿cuánto tiempo lo podremos ver? Sin un protector solar. Hacemos así, inmediatamente bajamos la vista. Imagínense la gloria de Cristo, que es muy superior al del sol. La gente va a estar desesperada, pero los hijos de Dios no. Dice que ellos, los justos, verán a Dios. Podremos ver a Jesús cara a cara, porque estaremos preparados.
pero los que no se quisieron comprometer con Dios va a ser desesperante, porque no podrán soportar la gloria de Cristo. Un cuadro que ilustra lo que podría ser la segunda venida de Cristo viniendo con sus millares y millares de ángeles, ¿no? Estos eventos astronómicos, el gran terremoto entonces, como mencioné recién, está identificado como el de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. En Estados Unidos se produce también poco después el oscurecimiento del Sol, el 19 de mayo de 1780. Esto lo pueden googlear, ¿no? En internet lo pueden encontrar. El oscurecimiento del Sol y la Luna ocurrió en la noche del mismo día, 19 de mayo de 1780. La lluvia de las estrellas, porque dice que cayeron las estrellas del cielo, o meteoritos, fue el 13 de noviembre de 1833. 4 eventos que dan origen a lo que se llama el tiempo del fin, el cual culminará con la venida de Cristo. Y es la apertura del 6º sello. O sea que nosotros ya vivimos más hacia el fin del 6º sello, porque si la primera señal se dio en 1755 y estamos en el 2022, ¿cuántos años han pasado? Estamos ya muy avanzados en el periodo del 6º sello. Ocurrió todo, las señales astronómicas, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué en Estados Unidos y por qué no en Australia o en México o en Argentina? ¿Por qué estas señales se vieron aquí y en otro lado? ¿Saben por qué? Porque los cristianos que huían de Europa, perseguidos por la iglesia de Roma, ¿dónde encontraban refugio para estudiar tranquilamente la palabra de Dios? Aquí. Entonces Dios aprovechó que aquí, que se podía estudiar la Biblia y se podía estudiar las profecías, que de paso, de acuerdo al profeta Daniel, estas profecías que estamos estudiando ahora, recién se iban a entender en el tiempo del fin. O sea, los cristianos que querían estudiar estas profecías hace 200, 300 años atrás, no las iban a entender nunca. ¿Por qué? Porque Dios no iba a dar luz para ese tiempo. La luz Dios la iba a dar en un periodo llamado tiempo del fin, que comienza desde el 1700, 1800 en adelante. ¿Y dónde se quemaban las pestañas estudiando la Biblia y descubriendo estas profecías? En Estados Unidos, especialmente en la zona este de Estados Unidos. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer que estos fenómenos se vean donde la gente está estudiando la profecía y puedan comparar estos fenómenos con lo que dice la Biblia. En otros lugares donde no se estudiaba, ¿qué iban a comparar? ¿Con qué iban a comparar si no saben? Todo tiene una razón de ser, no es casualidad. Dios eligió el país de la libertad religiosa, este país, para que se pudieran ver estos fenómenos. Y la gente descubriera que realmente se estaba abriendo el 6º sello. Ahora, lo otro, el cielo que se enrolla como un pergamino para dar el lugar a la venida de Cristo, no se ha cumplido. Vivimos allí en esa última parte, poco antes de la venida de Cristo. Pero antes de que se abra el 7º sello, en el capítulo 7, porque hemos estudiado el capítulo 6 de Apocalipsis, hay un paréntesis. ¿Y qué dice ese paréntesis? Dios está haciendo una obra llamada de sellamiento. Está colocando un sello en la frente de aquellos que son candidatos a ser salvos para cuando Jesús venga. Como un hombre de campo que tiene sus ovejitas. ¿Cómo hace para reclamarlas si alguna se pierde? Están marcaditas. Dios entonces las va a marcar. Va a marcar a sus siervos, a sus ovejitas. Y la primera marca tiene que ver con el Espíritu Santo, el primer sellamiento. Pero hay un segundo sellamiento profético que lo vamos a ver mañana. Y dice, capítulo 7, versículo 1 al 3, que vamos a estudiar mañana. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra, que se representa violencia, guerras y demás. Ya lo vamos a ver. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que salía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, tenía un sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los siervos? Son los que estudian este libro. ¿No dice Apocalipsis 1.1 que este libro ha sido escrito para quiénes? Dice Apocalipsis 1.1, para los siervos de Dios.
¿Quiénes son los siervos de Dios? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:2. Esos son los siervos de Dios, los cristianos fieles, que quieren hacer lo que Dios manda. Pero hay muchos cristianos que no conocen todas las verdades que deben conocer. Y entonces Dios dice, tengo que sellar a esos cristianos también, que están esparcidos en diferentes lugares del mundo, diferentes congregaciones, y que no tienen el sello de Dios vivo. A esos siervos Dios tiene que sellar. Y al abrirse el séptimo sello, dice lo siguiente: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y ese silencio, desde el punto de vista profético, que se produce, representa la segunda venida de Cristo. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque Cristo sale con todos sus ángeles y el cielo queda como vacío. Él termina su obra de mediación y es una época terrible. Daniel 12:1 dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra. Amós 8:11 y 12 dice que allí se va a cumplir también esa profecía, cuando el profeta dice que la gente irá buscando la palabra de Dios de aquí para allá, errantes de mar a mar, y no la encontrarán. ¿Por qué? Porque será demasiado tarde. Ya no hay mediador, ya no hay con quien arreglar nuestras cuentas. Y ahí se declarará también lo que dice Apocalipsis 22:11. Jesús dice allí: el que es justo sea justo todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es injusto siga siendo injusto. ¿Por qué? Porque eso será en este tiempo, cuando Jesús esté saliendo. Se habrá quitado las ropas sacerdotales, porque en este momento es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, y se habrá puesto sus ropas reales de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no va a interceder por la humanidad. Entonces ahí el que no se preparó, pues estará perdido. Y hubo un silencio por media hora. Esa media hora profética, interesante esto. Si sacamos la cuenta basada en que un año, que un día profético es un año, van a descubrir ustedes que son 7 días y medio casi, redondeando 7 días. O sea que la segunda venida de Cristo puede tardar 7 días, no porque Él se tarde en venir, Él puede venir en cuestión de segundos, pero lo hace a propósito para que mientras el planeta va dando vueltas de oeste a este, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo que le verá. Entonces, para que todo ojo lo vea, se necesita tiempo. Y Jesús dijo que así como en los días de Noé, así serán los días de su venida. ¿Cuántos días pasaron hasta que empezó a caer el diluvio? 7. Cuando se cerró la puerta del arca, no empezó a llover ahí nomás. 7 días después, y la gente más loca se ponía. ¿Ve? Noé está mal de la cabeza, ni una gota. Segundo día, ni una gota. Tercer día, ni una gota. Y dice que era una fiesta. Y el pobre Noé adentro, con su familia. Bueno, pobre, el bendecido Noé, ¿no? Porque en realidad ella estaba seguro ahí. Y la gente afuera. Y el séptimo día, empezaron a venir unos nubarrones medio feos. Y nunca había llovido ese tiempo, porque no había necesidad de lluvia. De la tierra salía un rocío especial que regaba toda la tierra. Esas fueron las cataratas de la tierra que también se abrieron. Por eso ese rocío se perdió. Porque el diluvio no solamente fue agua de arriba, fue agua de abajo. Ahí lean bien Génesis, ¿no? Y entonces dice, ¿y eso? Ya va a pasar. Y ya cayó una gota y otra y otra y otra y otra. Ya empezó a llover. Y, pero ya va a pasar y todo. Cosa de loco de ahí arriba, el tiempo nomás. A veces pasa eso. ¿Quién sabe? Un fenómeno extraño, ¿no? Pero cuando el agua empezó a crecer y a aumentar, la gente que hacía, desesperada, yendo hacia el arca, golpear la puerta. Noé, ábrenos. Y nadie podía, ni siquiera Noé, abrir esa puerta, porque Dios había mandado un ángel que le cierre. Nadie podía entrar. ¿Cuántos días pasaron? 7. ¿La gente sabía que estaba perdida durante esos 7 días? No, no sabía que estaban perdidos. No sabía que ya se les había declarado la condena. Antes de que, cuando Cristo salga del santuario y esté viniendo aquí a la tierra, la gente que no se preparó para recibirlo, ¿sabrá que está perdida? No va a saber que está perdida.
Vas a ver cuando ya lo vean a Cristo y le pidan a las piedras, a las rocas, a los montes que caigan sobre ellos. Ahí se van a dar cuenta que están perdidos. Por eso el paralelismo es interesante, ¿no? Media hora profética, 7 días. Ustedes pueden dividir 360, que es un año bíblico. Lo dividen por 24, que serían las 24 horas de un día, les da dividido 15, la mitad de 15, 7 y medio. ¿Interesante? Es lo que se piensa de acuerdo a la simbología de la media hora profética. Así que, ¿de qué se trata el sello de Dios que será aplicado en la frente de los siervos? Lo vamos a ver mañana. Porque los sellados únicamente se van a salvar, los no sellados no. Les pregunto, recordando lo que vimos en la primera lección, ¿el diablo también tiene un sello? Sí. Interesante, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver el sello de Dios. Y obviamente tenemos que saber cuál es el sello del diablo. Porque no conocerlo puede ser fatal. Entonces, pero primero vamos a ver el sello verdadero y después veremos el falso, para compararlos, ¿no? ¿Les quedó claro hasta aquí la profecía de los 7 sellos? Hemos recorrido más de 2000 años de historia a través de símbolos. Solamente Dios puede hacer eso. Y los símbolos nos van diciendo claramente todo lo que ha venido pasando, que no es otra cosa que la gran batalla invisible, milenaria, ¿entre quién? Entre Cristo y Satanás, teniendo como centro una palabrita. ¿Cómo se llama esa palabra? Tendría que tener un premio de palabra. Hay una palabrita que no se la deben olvidar nunca, que es la causante de esta gran batalla milenaria. ¿Cuál es esa palabra? Empieza con A y sigue con D. No, sí, Armagedón se viene también. Adoración. Porque el diablo en el cielo quiso ser adorado igual que Dios. Eso fue la raíz del conflicto en el cielo. Y en la tierra continuó. Y ahí hemos visto clarito cómo por un lado una mayoría siguió adorando a Dios de una manera equivocada, pero como por otro lado una minoría que sufrió martirio siguió adorando. ¿Por qué? Porque siguió adorando como Dios manda en su palabra. Y así va a ser hasta el fin del tiempo. Y al fin del tiempo se va a marcar claramente quiénes son los verdaderos adoradores de Dios y quiénes adoraron a Dios en forma equivocada y no quisieron cambiar de adoración. Así de sencillo. Porque Jesús dijo: será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, si cuando todos sepan a quién y cómo se debe adorar, entonces vendrá el fin. Pero Dios no va a venir sin que antes la gente sepa y haya tomado una decisión. Y eso tiene mucho que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. Así que mañana no se tiene que perder el tema. ¿Estamos? ¿Le quedó claro? ¿Sí? Y si no, ya saben, tienen ahí la lección que van a recibir a la salida y le pueden dar un repasito, porque esto es bueno saberlo. No se preocupen por las fechas y por los nombres. Dios no nos va a pedir eso en el juicio. Pero sí son importantes para saber lo que la profecía nos enseña y saber qué ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, Dios ha sido bueno, muy bueno en dejarnos estas revelaciones, porque de esta manera nuestros ojos se abren y podemos ver lo que hay detrás de esta gran batalla invisible entre Cristo y Satanás. Una batalla que se inició hace 6.000 años ya y que se ha ido intensificando en estos últimos 2.000 años. Porque ¿se acuerdan que dice Apocalipsis 12:12? Ay de cuando Jesús lo vence a Satanás, ¿qué dice Apocalipsis 12:12? Ay, dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ya el diablo no vaya a molestar allá. Pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que ¿qué? Que le queda poco tiempo. Y bien que le queda poco tiempo. Pronto Cristo vendrá. Y ya el diablo no nos va a molestar. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a terminar entonces con un canto, el canto de siempre, de cada noche, y luego hacemos una oración. Y espero que hayan disfrutado de este apasionante estudio. Cantamos con alegría este cántico de esperanza. Así tenemos a las encargadas
de la música. Felicito a esta jovencita que cantó recién, qué lindo, ¿no? Que nuestros jóvenes aprendan a alabar a Dios de tan temprana edad, realmente muy bonito. Vamos a cantar entonces Más cerca del hogar. Te ha impactado porque te está diciendo que Cristo viene pronto y todo se ha cumplido al pie de la letra, nada fallado, porque lo que Dios ha dejado revelado es verdad. Los hombres podrán fallar con sus predicciones, pero Dios jamás. Me pregunto, ¿quisieras entregarle el corazón a Jesús en esta noche? Quizá tú dices, bueno, yo ya se lo entregué en el pasado, pero a veces es bueno renovar esa entrega. Todos los días debemos darle el corazón a Jesús. Porque todos los días cometemos errores, todos los días hacemos cosas que a Él le desagradan y solamente Él puede cambiar el rumbo de nuestra vida y renovar nuestro corazón. Si hay alguno que quiera decirle, Señor, esta noche quiero renovar mi relación contigo, quiero que sigas trabajando en mi corazón para prepararme para ese día glorioso que se acerca rápidamente, estamos a las puertas ya de la venida de Cristo. Todas las señales están cumplidas, ya no necesitamos más señales. La última señal que queda hay tres cosas que se tienen que cumplir: la predicación del Evangelio en todo el mundo, la segunda venida de Cristo, ¿y cuál es la tercera? Sigan viniendo al Apocalipsis y van a saber cuál es la tercera. Pero quedan tres nada más, ¿eh? Así que, ¿quién quisiera pasar aquí al frente para que oremos y le digamos al Señor, pon en nosotros un corazón nuevo, ayúdanos a andar en tus caminos, a dejar de codearnos con el mundo y sus cosas malas y andar en vida nueva como Él? Recuerden que todo es posible. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero pasar aquí para tener una oración como una demostración pública de que ustedes quieren, así como yo cada día, un corazón nuevo. Vénganse aquí adelante, vamos a orar en familia como hicimos anoche. Para que esto no sea solamente una transmisión de conocimientos, sino un compromiso con Dios. Porque leer y aprender de la palabra de Dios y no tomar un compromiso con Dios, ¿saben? Es peligroso. Dios nos hace responsables de su luz, no para atarnos, sino para hacernos libres. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué dice la gente afuera? Si tú vas ahí, te van a esclavizar. ¿No dicen así? Los que están esclavizados son los que no conocen a Dios. Pero los que estamos libres somos aquellos que amamos a Dios
y le pedimos cada día que nos dé un nuevo corazón. Gracias por venir, vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por esta apasionante profecía que nos impacta, Señor, porque estamos viendo claramente que estamos en el fin del sexto sello. Pronto se abrirá el séptimo, la segunda venida de Cristo será una gloriosa realidad para nosotros. Y aquí estamos, Señor, para decir que queremos un nuevo corazón, porque queremos estar con Él, queremos ir en las nubes de los cielos hacia la patria celestial. Hay cosas que a veces nos molestan, Señor. Hay piedras en el camino, rogamos que tú las quites. Hay espinas. Hay cosas que a veces nos quitan el amor por ti y por tu verdad. Te rogamos que renueves ese amor en nuestros corazones. Que nos ayudes a andar en tus caminos, Señor, a pesar de que el mundo esté remando en contra de la corriente. Pero así ha sido siempre. Y siempre ha habido fieles hijos de tuyos, incluso para dar su vida por ti, con tal de no perderse la eternidad. Señor, renueva ese corazón en nosotros. Danos un espíritu recto, danos paz, danos tu bendición, danos tu perdón también, porque muchas veces te fallamos. Tráenos mañana, Señor, con el mismo deseo con que nos trajiste hoy, de conocerte más a través de estas hermosas enseñanzas y hacer de Cristo nuestro mejor amigo, nuestro Salvador, nuestro compañero inseparable. Lo pedimos y lo agradecemos en su santo nombre. Amén. Que Dios los bendiga y les dé todos un buen descanso.